Está claro que hay mafias que están trasladando a los inmigrantes indocumentados. Vamos a analizar el mapa que nos brindó la Policía Nacional de esta nueva ruta para que usted lo tenga en cuenta. Vamos a verlo. Miren, normalmente están en Tacna, correcto, ¿verdad? Desde Tacna se van a Iquique, a esta ciudad en Chile, pasan por Colchane y luego ya cruzan a Bolivia por Oruro, Patacamaya, La Paz y finalmente Desaguadero. Ahí, como bien sabemos, no hay ningún tipo de control y prácticamente pueden hacerlo en buses, también en barcas, y lo hemos visto, lo vimos la semana pasada, donde 42 personas fueron intervenidas. Pero hay más mapas para analizar. Adelante. Ciudad de paso en la frontera Chile-Bolivia a Perú. Y ahí lo vemos claramente. Colchane, por ahí van toda la ruta, aduana Chile-Bolivia, no tienen problema en salir. Siguen a Pisiga, ahí hay un alojamiento donde continúan, y la ruta nacional. Por cierto, hay buses que los trasladan sin ningún inconveniente. Son lugares de paso de los migrantes para evitar el control fronterizo de Chile y Bolivia. Tienen toda una estrategia, ¿no? Una estrategia, pero lo cierto es que en Desaguadero no hay control. También hay que ser honestos con ello. Vamos a ver otro mapa. Y ahí el barco que yo les indicaba, por Desaguadero, muchos de ellos no pasan a través de un bus, pero sí barcos, Mirador Cristo Blanco. Hay tramas que, por supuesto, cobran sumas importantes a los inmigrantes que quieren llegar al Perú y que están varados en la frontera con Chile y Perú y dicen, bueno, entonces entremos por Bolivia, y lo están consiguiendo. Esa es la estrategia. Y ahí vemos entonces cuáles son las rutas: Desaguadero, control migratorio, y ya prácticamente llegan a territorio nacional, justamente ahí en la frontera entre Perú y Bolivia. Por último, analizamos. Ya en Bolivia, pasan Desaguadero, están en Perú, y estos son los buses Titicaca que los transportan. Y son indocumentados y lo saben, pero claro, ellos dicen, no hemos pedido esa información. Son personas indocumentadas que llegan al Perú y que muchas veces inclusive están dentro de tratas de personas, ¿no? Ahí llegan a la terminal de transporte sin ningún problema. Las empresas que los llevan, utilizadas desde Desaguadero a Lima. Vemos la ruta, llegan muchas veces hasta Larcomar, a diferentes terminales de la capital. Es la realidad, la situación que estamos viviendo en el país, y es importante entender por qué estas mafias quieren burlar los controles migratorios. Y en esta ocasión lo están haciendo, lo decía el coronel Ricardo Espinosa. No hay control, falta, es muy extensa, ¿no? La franja, la frontera entre Bolivia, y bueno, se presta para este tipo de situaciones. Justamente tenemos una entrevista con Jorge Fernández, ex superintendente de Migraciones, para que nos dé sus impresiones de la crisis que estamos viviendo. Muy buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes, un placer escucharla. Bien, me imagino que ha tenido la oportunidad de escuchar y ver esta ruta que están tomando los inmigrantes indocumentados que quieren llegar al Perú. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan fácil burlar a las autoridades, tanto peruanas como bolivianas? Lo que ocurre es que la frontera peruana es muy extensa, como dijo el coronel. Tenemos 169 kilómetros de frontera con Chile, y además tenemos una frontera en el altiplano con Bolivia, en el Desaguadero. Pero acá tenemos básicamente tres problemas. Primero, la de los migrantes que están en la frontera sur, que todavía no ingresan al Perú, y ese es un problema que debe resolver nuestro vecino del sur, y aquellos que usan los servicios de estos traficantes de migrantes para cruzar por los lugares donde lamentablemente no se puede ejercer el control ni policial ni migratorio. Y un tercer problema es aquellos que ya están dentro del Perú. Y eso es lo que tenemos que abordar de acuerdo a la magnitud y a la especificación de cada una de ellas. Porque es claro que hay mafias, ¿no? Y ellos quieren aprovechar esta crisis que hay en la frontera entre Perú y Chile, que ahora está siendo más resguardada, que hay militares, y dicen, bueno, ¿cuál es el plan B? Hacer la ruta que es más extensa, pero ingresar por Bolivia. Y es importante que la policía continúe haciendo su trabajo, pero como usted bien lo precisa, la frontera es tan grande que no se dan abasto. ¿Qué podrían hacer en esos casos? Porque finalmente, como se dice coloquialmente, esto está siendo una coladera. Vea usted, no es solamente un problema peruano o sudamericano, es un problema a nivel mundial. Cuando un inmigrante no puede ingresar de manera formal a un país, busca los métodos alternativos, por decirlo de alguna manera. Sucede en Europa,
sucede en Estados Unidos y nos está sucediendo a nosotros. Esto es evidentemente un caldo de cultivo para que estas mafias de tráfico de migrantes puedan hacer de las suyas. Y por más esfuerzo que haga el Estado peruano, es imposible controlar en simultáneo todo el largo de la frontera. Sin embargo, hay que tomar otro tipo de acciones. Por ejemplo, hacer un registro general de los migrantes que ya tenemos en el Perú y de señalar que nadie que ingrese de manera irregular a partir de la fecha podrá obtener un documento migratorio que permita su residencia en el país. Por ejemplo, la amnistía que se está dando ahora es buena, es muy buena. Se propuso desde el año pasado y recién se ha aprobado se ha promulgado la ley, se ha dado 6 meses, pero lamentablemente no soluciona el problema de seguridad ciudadana. Señor Fernández, sí, ¿por qué? ¿Cuál es su impresión? ¿Por qué no lo soluciona? Está bien que queramos tener a los migrantes pulcros, trabajadores y sin problemas. El tema es que tenemos que ser conscientes que también hay otro tipo de migrantes y hay además delincuentes que han llegado a hacer de las suyas en el país. Si nosotros pretendemos hacer una regularización para identificar a los casi 2 millones de extranjeros, no solo venezolanos, casi 2 millones de extranjeros que hay en el Perú de manera formal e integral, huellas digitales y fotos que nos permita hacer una identificación, un registro y una identificación, sea por huella dactilar, sea por captura de imagen. No vamos a lograrlo si estamos diciendo desde un primer momento que están excluidos aquellos que puedan tener algún tipo de problemas, antecedentes judiciales, policiales, penales. Señor Fernández, si me permite, justamente escuchaba recientemente a una representante de Migraciones y justamente se está gestionando el tema del permiso temporal y dentro de los requisitos ellos dicen declarar bajo juramento no tener antecedentes policiales ni penales ni alerta en Interpol. Es decir, es una declaración jurada, pero ellos tienen la potestad para verificar con Interpol, con Venezuela, con Colombia u otros países que estas personas efectivamente no tengan antecedentes. Vea usted, y siendo transparente, el actual superintendente antes ha sido jefe de operaciones de migraciones, la señorita Otani antes ha sido jefa de operaciones de migraciones. Están retomando el control de la superintendencia y lo que no pudieron hacer en periodos pasados, pretenden hacerlos ahora. La práctica ya nos enseñó que no se puede. No se puede tener... ¿No tienen ese contacto con Interpol, con las policías internacionales? No es que no haya contacto, sino es que es tal la cantidad de solicitudes que es imposible hacer el control en 30 días. Y se lo digo con conocimiento de causa. En 30 días no van a poder hacer el control. Es imposible. ¿Qué es lo que se propuso? Sí, ¿qué es lo que se propuso? En su momento, se propuso hacer un registro general, otorgándole una tarjeta de registro provisional a cada extranjero que se ubique en el Perú y que en el lapso de 2 años, que es un lapso real, el Estado peruano pueda corroborar la información que haya dado el extranjero. Y si dentro de este periodo demostramos como Estado que no ha dicho la verdad, se procede a la expulsión. Pero en 30 días va a ser imposible. Es imposible. Y otro problema adicional. Dígame. Las tarjetas temporales no dan acceso a los servicios, por ejemplo, bancarios, ni a los servicios notariales, ni a los servicios de salud. En buena cuenta, tenemos unas personas que van a tener problemas para el desarrollo de sus actividades comerciales diarias. Si no tienen acceso al servicio bancario, estamos haciendo cosas que les va a permitir a estas personas ir por vías alternativas al sistema financiero. Sí. Ok, fuera del marco legal podemos inferir. Señor Fernández, entonces queda prácticamente a la conciencia de cada extranjero poner si tiene antecedentes penales o no, y en un plazo de cerca de 2 años, según su experiencia, podrían verificarlo. Pero en 2 años pueden pasar muchas cosas y puede ingresar al Perú un delincuente ranqueado en Venezuela, en Colombia o en otro país. Ahí está el riesgo. Y yo quisiera preguntarle, después de leer este tuit del premier Otárola indicando que a los indocumentados se les va a expulsar del país, ¿usted esto lo ve posible? ¿Tienen la logística, los operativos, la capacidad para gestionarlo?
Yo soy muy directo en este punto. Expulsar acá extranjero nos cuesta más de $1000. Si estamos hablando que hay 500.000 de extranjeros indocumentados, estamos hablando de una cantidad de $500 millones. Para hacer un ejemplo, antes del avión que salió de Arica, Chile contrató a esta misma aerolínea estelar para que desde Santiago salga un avión a Caracas. ¿Sabe usted cuánto costó ese avión? $240.000. ¿Sabe usted cuántos expulsados venezolanos llevó? 60. Entonces, como usted comprenderá, 240.000 para 60 expulsados es una cifra que el Perú no puede pagar. No podría pagar. O sea, entonces, es una promesa infundada, no se va a poder ejecutar. Es una buena intención, pero yo creo que hay que sentarnos y sacar cálculos. Hay que sacar cálculos y le explico por qué cuesta tanto. Porque una cosa es una persona que regresa a su país de manera voluntaria y otra cosa es un expulsado. Una persona que regresa a su país va y toma el avión y a su costado va otra persona que también quiere regresar a su país. Un expulsado, primero, tiene que ser dejado en el aeropuerto de su país y segundo, tiene que estar acompañado de un policía que lo deje en su país de origen y luego ese policía tiene que ser regresado al Perú. Como usted comprenderá, no es muy barato. No, y qué dato tan interesante lo que usted menciona. Le cuesta al Estado $1000 expulsar a un extranjero indocumentado. Hagamos cálculos. Cuando menos. Imagínese, es una cifra importantísima. Además de los policías que tenemos escasez, vemos cómo está la situación de la delincuencia, me imagino que no se puede dar abasto. Ahora también, esto del plazo de 30 días, el permiso temporal, puede ayudar también a identificar quiénes están en el país y en eso quiero ser clara, separar la paja del trigo, los buenos y los malos. ¿Eso puede ser importante para la policía saber con quiénes estamos tratando? Vea usted, aquí hay que ser sinceros. El plazo de 30 días es un plazo muy corto, muy corto, y se lo digo por experiencia. Hemos hecho seguimiento de algunos trámites y hemos encontrado 45.000 trámites en marzo del 2022 que asumimos, 45.000 trámites solamente de renovación de calidad migratoria. Y esos trámites los encontramos de la anterior gestión que había tenido tanto el señor García como la cita Otani. Y tenían algunos casos hasta 2 años de trámite. Y por eso les digo que en 30 días es posible que Interpol, el Ministerio, el Poder Judicial, que la Policía de Venezuela nos den los datos de los que ya están inscritos hoy día, 30.000 personas. Tendrían que ser 1000 informes por día, solamente con los que tenemos inscritos hoy día. Usted mencionaba, se nos pueden colar los delincuentes. Los delincuentes, aquellas personas que van a delinquir transfronterizamente, nunca se registran. Lo que tenemos que hacer es registrar a los que están aquí de buena fe, registrar a los que vienen a trabajar, darle todas las facilidades porque necesitamos 3 cosas o 4 cosas. Sus huellas dactilares, sus imágenes o sus fotos, como se dice, como su registro biométrico. Necesitamos que nos señalen cuál es la dirección que tienen y necesitamos cuáles son sus relaciones familiares. Con lo cual nosotros podemos hacer un marco, un mapa de cada uno de ellos. Señor esto Fernández. no es nuevo, esto ya se dio en la década del 90 cuando el terrorismo destruyó los registros civiles de toda la sierra. ¿Y qué hizo Reniec en ese momento? Reconstruir desde cero. Es lo que tenemos que hacer. Necesitamos saber con quiénes vivimos. Por supuesto, señor el Fernández. taxi que tomo. Pero dígame usted, una consulta, por ejemplo, la policía captura a un delincuente extranjero que no está registrado en migraciones, no tiene carnet de extranjería, no tiene nada. La policía, ¿qué protocolo, procedimiento puede hacer en conjunto con migraciones para determinar quién es este sujeto, llamar a las autoridades de otros países para ver si tiene antecedentes? ¿Ellos pueden hacer ese trabajo también? Le explico qué es lo que ocurre. Como usted ha mencionado, se captura un delincuente de nacionalidad extranjera y esta persona en su declaración da un nombre. El fiscal pone a disposición del Poder Judicial y como el Poder Judicial no registra ningún antecedente de esta persona, le da la libertad solamente de comparecencia simple. Vuelve a caer, da otro nombre. Como no existe el registro, igual vuelve a hacer comparecencia simple. Y una tercera vez, vuelve a caer otro nombre, no existe registro de comparecencia simple. Eso es lo que tenemos que evitar. Cuando hayan las grandes batidas, las grandes redadas
contra delincuentes. Una vez que caigan, lo primero que tendría que hacer la policía, y en su momento lo conversamos con las autoridades de la época, era llamar a Migraciones y que Migraciones haga un registro dactilar y biométrico de cada uno de ellos. De carácter urgente, si no se siguen escapando. Es Claro, importantísimo que trabajen de la mano con la Policía Nacional, señor Fernández. Qué interesante su análisis y la estrategia que usted está planteando, que en realidad se debería ejecutar porque esto se ha salido de las manos. Ha sido un placer tener esta entrevista con usted, ex superintendente de Migraciones, y esperamos poder retomar la conversación más adelante porque es una problemática que es muy probable continúe. Muchas gracias al señor Jorge Fernández.